candidato a la presidencia de la República por varias organizaciones políticas. Por ahí, por cierto, vimos a Alejandro Ratti, quien declinó su candidatura a favor tuyo. Sí. ¿Y qué ha pasado con el candidato Bertucci, que se ha negado a apoyarte? Yo creo que, mira, Bertucci, aprovecho desde aquí enviarle este mensaje. Es la hora de que Bertucci asuma también su responsabilidad frente a la historia y frente al país. Es verdad, tiene allí un trabajo importante, nadie se lo puede negar, pero la única garantía de victoria frente al gobierno hoy somos nosotros. Y así lo recogen todos los estudios de opinión. No se puede hablar de encuestas, pero ahí está la última encuesta, la última medición de Data Análisis. El próximo lunes, eso que dicen las encuestas será un reflejo en la realidad de la calle. Esto tiene que terminar y va a terminar de manera democrática. No vamos a sucumbir frente a las provocaciones del gobierno. Maduro se tiene que ir. Bueno, continuamos conversando con Henry Falcón. Enrique Capriles, tú propusiste su nombre para integrar tu gabinete. Él no ha dicho ni sí ni no, pero en todo caso, si dijera que sí, ¿qué le vas a proponer a Enrique Capriles? Enrique es muy buen amigo. Así que hemos tenido diferencias, tenemos grandes coincidencias. Ojalá y Enrique Capriles pueda ser el nuevo ministro de Interior y Justicia. Seguro que tendría una extraordinaria relación con los gobernadores, con los alcaldes, porque hay que romper ese cerco de que un gobernador que piensa distinto de una vez le montan una autoridad. Se irrespeta el proceso de descentralización previsto en la Constitución. Tenemos que darle verdadera fortaleza a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, descentralizar de verdad los servicios de salud pública, así como los sistemas, todo lo que es el sistema penitenciario. Eso tenemos que descentralizarlo para que pueda funcionar todo el servicio de distribución y producción de agua potable, pero por supuesto con el acompañamiento en materia de recursos del Estado venezolano. El Consejo Federal de Gobierno debe ser, como reza la Constitución, una instancia para la cooperación, para la integración, para la planificación y llevar adelante proyectos en conjunto de todos los niveles de gobierno, Henry, que resuelvan los problemas de la gente. ¿Has pensado en alguna figura vinculada al chavismo, que haya estado en el chavismo o incluso que esté en el chavismo para incorporarla a tu gabinete? Rodrigo Cabeza es muy buen amigo, muy buen amigo. Rodrigo Cabeza es un extraordinario economista, es un equipo de economistas quienes hemos venido trabajando esta materia no solamente de la dolarización, sino también de la apertura necesaria en el rescate de la productividad en el país. Pero también hemos venido sosteniendo que tenemos que armar toda una estructura de programas complementarios en atención social a los sectores más vulnerables. Nosotros hemos hablado de la tarjeta solidaria y hemos hablado del nuevo tabulador, Vladimir. No es solo el salario mínimo en dólares, estamos hablando de salarios dolarizados para los pensionados, para los educadores, para los médicos, para los policías, pero también salarios dolarizados para nuestros hermanos militares, que por cierto aprovecho la oportunidad para decirle a nuestra Fuerza Armada Nacional, con el respeto que les profeso, en ustedes deposita el pueblo venezolano la gran responsabilidad de hacer respetar la voz de ese pueblo el próximo domingo 20 de mayo. Que no se preste nadie al abuso, a la manipulación, al chantaje, al ventajismo y a la trampa. Y esto también tiene que ver con esta disputa, Vladimir, que vale la pena también tratarlo. Pareciera que hay como una disputa allí por la jefatura de la Fuerza Armada Nacional entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Eso se acaba el 20. El 20 la Fuerza Armada Nacional tiene un solo comandante en jefe, Henry Falcón. Ahora, también con respecto a este tema, por aquí pregunta, ¿por qué no dice qué va a hacer con los corruptos de este gobierno si llegara a ser presidente? ¿O será que lo va a perdonar por ser compañero? Los corruptos tienen que ser sometidos a la justicia. Y lo que le corresponde a un gobierno, a un ejecutivo verdaderamente responsable, es hacer todas las investigaciones y poner eso en manos de los órganos jurisdiccionales, de la justicia, porque si tenemos que rescatar también en el país son las instituciones, Vladimir. Hay que iniciar un proceso de reinstitucionalización del Estado venezolano. ¿Qué vas a hacer con la Asamblea Nacional Constituyente? La Asamblea Nacional Constituyente es simplemente un parapeto creado por el gobierno para tenerlo como instrumento de negociación. No lo reconoce nadie en el país
ni es reconocida en la comunidad internacional. Nosotros vamos a reconocer y nos vamos a juramentar ante la legítima Asamblea Nacional. Ahí se juramenta el presidente de la República. Por cierto, ¿qué va a ocurrir, Henry? Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso me gustaría hablar un poco de la situación de derechos humanos. Ayer vimos un espectáculo en la Asamblea Nacional donde fueron agredidos colegas periodistas. Hemos tenido también muchas denuncias, por ejemplo, sobre situación de presos políticos que tienen boletas de excarcelación, caso de Geraldine Chacón, por ejemplo, tienen boletas de excarcelación, tienen meses incomunicados. Los médicos del Zulia, unos médicos que fueron presos en el Zulia y renunció buena parte de toda la plantilla de médicos y enfermeras. Eso sucedió en otro estado. O sea, todo aquí lo quieren acallar con la persecución, con la violencia, aplicando la ley sin que exista para ellos ningún parámetro de la misma ley. O sea, este es un gobierno de corte dictatorial, un gobierno de signos autoritarios. Así no se puede echar adelante un país. El gobierno tiene que saber que no puede seguir conduciendo los destinos de Venezuela, pero el pueblo tiene que tener conciencia, porque quienes llaman a la abstención, llaman a la nada. Yo digo que quien llama a la abstención está llamando a votar por Maduro. La abstención no tiene destino, no tiene ninguna utilidad, es un salto al vacío. Vamos a votar para cambiar a este gobierno nefasto que le ha hecho la vida gris a los venezolanos. Bueno, tenemos que hacer una pausa para luego regresar y seguimos dando la oportunidad pues para que este grupo maravilloso, el ensamble vitral del estado Yaracuy, nos deleite unos minutos con su música. Vamos y veremos. Vallecito de niva, de poetas y cantores, donde el sol canta primores al hermoso naranjal, prado de Talavera, donde está Nuestra Señora, esa Virgen milagrosa, patrona de la ciudad. Mansamente la neblina se ha posado en las calles centenarias del pueblo.